bueno, agradecerles a que tienen muy buen material en su página web y también en Instagram, ¿no? Muy brevemente, aprovechar el momento porque la jornada de hoy, los protagonistas son los amigos de BGRC, Víctor como líder de la organización, Cecilia y su otro compañero que está igual perdón, bueno, discúlpame, que también vas a estar allí como protagonista, ¿no? Básicamente para hablarles rápido de qué estamos haciendo en el Instituto de Auditores Internos, seguimos impulsando alianzas, consolidando esta joven organización para ofrecerle valor agregado y oportunidades a todos nuestros afiliados y relacionados, partes interesadas. Dentro de esas alianzas, les comento que recientemente incorporamos ANSA, Asociación Nacional de Automercados y Servicios, que es un sector bien importante. Seguramente con los amigos de BGRC vamos a hacer otra actividad en los próximos meses con énfasis en determinados sectores. Adicional a esto, en días anteriores estuvimos reunidos con la junta directiva, hemos seguido avanzando con lo que son el programa de formación CIA, ya lo tenemos, de la especialización de auditoría interna, que como ustedes saben, hoy en día tiene un alcance bien amplio, un enfoque de consultor, de cómo hace que incorporemos profesionales de distintas áreas, una profesión multidisciplinaria. Entonces ya tenemos el pensum de ese diplomado de auditoría interna. Vamos a arrancar con todo esto con uno de nuestros aliados importantes, que es la Universidad Metropolitana, y esperamos respuesta del Instituto Global para que este programa también sea incorporado dentro de todo lo que es esta política de beneficios que promueve el Instituto Global. Eh, Básicamente eso para informarlo, por contar con aliados, ofrecen buena asesoría y soluciones a sus clientes y potenciales clientes. Sé que no es política es parte de esto y así que los invito a que ingresen a su página web, a su Instagram y vean todo esta cantidad de soluciones que ofrecen. Así que muchas gracias a los amigos de BGRC por ofrecer este tiempo y información útil. Así que provecho. Allí seguramente va a estar conectado amigos de los institutos de la región con quien compartimos el link de esta actividad. Y bueno, este es el inicio de muchas otras que vamos a seguir haciendo. Así que, Víctor, gracias. Ceci y adelante. Excelente. Yo escuché un poquito entrecortado, pero sí logré entender bien, digamos, las palabras de Alexis. Nosotros también estamos muy contentos de formar parte en esta alianza. Creo que Latinoamérica Unida puede aportar mucho valor y entre nosotros mismos aportarnos valor y en esta profesión tan linda. Yo siempre digo, nosotros estamos en un trabajo donde hacemos el bien, no hacemos el mal. Entonces, está linda esta relación. Bueno, para los que no nos conocen, hoy día voy a estar presentando
como apoyo de los grandes speakers que nos acompañan hoy día, Eugenio Salcedo, socio director de Ixus Consulting, un profesional con más de 20 años de experiencia en temas de estrategia, mapa estratégico, definición de objetivos corporativos, y nos va a mostrar todo un ejemplo de cómo es hoy día organizaciones contemporáneas hacen estos procesos. Adicionalmente también voy a estar colaborando a Cecilia Batti, profesional también con más de 20 años de experiencia, con mucho conocimiento en gestión integral de riesgos, y nos va a aportar de cómo tomar esta información de la estrategia de los objetivos y poder llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos. Y finalmente vamos a generar ciertas conclusiones asociadas a, a este beneficio que uno puede identificar cuando uno toma como insumo los objetivos corporativos de las distintas organizaciones. Pero para conocer las bases del por qué nos interesa este tema, esto me imagino que para ustedes, como auditores internos o ingenieros o la profesión que tengan, pero que estén relacionados en la industria de estas buenas prácticas de riesgo, cumplimiento de auditoría interna, seguramente habrán escuchado de esta actualización del modelo, que grandes rasgos marca la gobernanza sobre tener un adecuado reporte de auditoría interna. Y ahí salen ciertos conceptos tales como gobierno eficaz, y para lograr ese gobierno eficaz hay que tener una adecuada asignación de responsabilidad y alineación de todos los esfuerzos de las organizaciones con el propósito de tener las competencias y habilidades para dar una opinión independiente, y apuntando justamente hacia la eficacia de los mecanismos de gobiernos que permiten tener una adecuada gestión y administración de riesgo y control interno. Eso es un resumen, y citamos a este modelo de las 3 líneas. Por lo tanto, en esta ocasión, en este webinar particularmente, lo que vamos a desarrollar es cómo los organismos de gobierno establecen los objetivos corporativos en su mapa estratégico. Y luego de ello, vamos a ver cómo poder identificar, evaluar y conocer los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de estos objetivos, y finalmente cómo el auditor puede aportar valor en su trabajo, desde la planificación de los trabajos, la ejecución de sus trabajos, y finalmente el reporte hacia el directorio y todas las partes interesadas. Así que, bueno, ahora sí, llegamos al contenido. Don Eugenio Salcedo, no sé si nos escucha bien, si puede prender su micrófono ya para que nos comience a contar este camino acerca de cómo establecer un adecuado mapa estratégico. Te escucho bien, Víctor. Estoy conectado en 2 vías, computador y teléfono, porque también pensé que mi conexión era la inestable, pero aparentemente todos escuchábamos entrecortados la primera parte, pero voy a mantener los 2 conectados al mismo tiempo. Perfecto. Yo Sí, también lo escucho bien, con fuerte y lo que claro. señala Víctor. Perfecto. Entonces partimos con el primer punto, ¿no? Coincido con lo que señala Víctor, que para poder alinear, ¿cierto?, todo lo que significa una gestión integral de riesgo, mantener una gobernanza eficaz, es necesario partir y considerar las 3 perspectivas, ¿cierto? Como él señalaba, por un lado la estrategia, por otro lado los riesgos, y luego, ¿cierto?, tenemos que ser capaces de tener mecanismos que permitan auditar, ¿cierto?, todos los controles que se vayan definiendo de una manera efectiva. Entonces, puntualizando en el tema inicial, en el tema de la estrategia, el primer gran problema con el cual nosotros normalmente nos vamos a encontrar es que las compañías definen su estrategia, y en ocasiones, al definirla, lo que hay realmente es un documento con varias páginas donde tenemos lineamientos estratégicos, donde no claramente
se identifican cuáles son los objetivos. Es ahí cuando nosotros tenemos que intentar siempre llevar esos lineamientos estratégicos a una estructura que luego nos permita trabajar con mayor facilidad y poder identificar también riesgos y por consiguiente todo lo que significa adelante este proceso. Estos mapas estratégicos en general tienen una estructura. Y en esa estructura lo que uno primero puede apreciar es que siempre a la cabeza aparece la misión y la visión, ¿cierto? Donde se declara, en definitiva, el propósito general de la organización, la razón de ser. Y vamos. Y luego, una vez que uno tiene claro el concepto, tiene que intentar vaciar todos los lineamientos estratégicos que hayan sido definidos, si es que no existe un mapa, haciendo objetivos en dos perspectivas. Eso es la definición de un mapa estratégico. Estas perspectivas son la perspectiva financiera, perspectiva de clientes, de procesos internos y también de aprendizaje y crecimiento. Si avanzamos un poco, nos damos cuenta que en lo que dice relación con la perspectiva financiera, nosotros tenemos que ser capaces de, a partir de los lineamientos estratégicos que existan, poder identificar de qué manera concreta poder identificar de qué manera concreta poder identificar de qué manera concreta nosotros podemos reduciendo costos y por otro lado tratando de aumentar nuestros ingresos. Identificar objetivos en ese sentido. Perspectiva de que tenemos que ser capaces de identificar en esos lineamientos estratégicos que aparecen ahí declarados en algún documento, de qué manera, ¿cierto?, debemos aparecer frente a nuestros clientes, de modo que ellos nos elijan, de ese modo, ¿cierto?, vamos a estar apoyando esa perspectiva financiera. En un tercer nivel, tenemos también que ser capaces de identificar en qué debemos ser excelentes, en qué procesos debemos ser excelentes bajo el punto de vista operacional, bajo el punto de vista de la gestión, bajo el punto de vista de la innovación, y también algo importante, sobre todo hoy en día, en términos regulatorios y sociales, ¿cierto? Lo que hoy día le denominan todo el mundo responsabilidad social empresarial o sostenibilidad, etc. Finalmente, también debemos tomar los lineamientos estratégicos y ser capaces de poder identificar ahí cómo debemos utilizar nuestras habilidades, ¿cierto? De modo que efectivamente podamos ser excelentes en algunos procesos en particular y entregar una propuesta de valor apropiada a nuestros clientes para obtener esos beneficios financieros que están en la primera perspectiva. Ese alineamiento Ahí se cortó un poquito el audio. Sí, se cortó un poquito el audio. Les cuento que acá en Santiago de Chile estamos en sequía, pero hoy día está lloviendo. Se nos han juntado todas las variables negativas, tanto en Chile como en Venezuela, asociadas al Internet. Pero parece que Eugenio ahí lo estamos recuperando, ¿no? Sí, estoy de vuelta. Ahí sí. Que en la última perspectiva de crecimiento, efectivamente lo que tenemos que lograr identificar en qué tenemos que desarrollar recursos de información debemos disponer. Por eso que hay humano, cantidad de información, que es lo que necesitamos. Adelante. Básicamente, cuando uno aborda y logra comprender cuáles son los lineamientos estratégicos de estas compañías o de cualquiera, ¿cierto? Y uno finalmente puede responder a esas preguntas que señalamos anteriormente, podemos estar en presencia de un mapa, de una página que nos muestra toda la estrategia de la compañía. Aquí nosotros hemos puesto un ejemplo. Esta es una empresa de retail, un ejemplo real,
una empresa retail que definió para efectos de su perspectiva financiera, respondiendo a esas preguntas que señalamos anteriormente, definió que para efectos de la productividad, un objetivo financiero de productividad, por ejemplo, es el F2 que se señala ahí, reducir las mermas y la obsolencia. En esta industria es relevante. Ellos compran con un año de anticipación, previendo cuánto eventualmente van a vender, sin saber efectivamente todo lo que pasa. Hay muchos riesgos por delante, pero claramente al lograr este objetivo, ellos pueden obviamente ser más eficientes y reducir sus costos. También definen como objetivo rentabilizar los costos operacionales, que son importantes para ellos, por ejemplo, arriendo, y por lo tanto también hay indicadores que les permiten medir ello. En esta misma empresa, para efectos del aumento de ingresos, uno normalmente define en esta industria como objetivo es la venta cruzada. En definitiva, no solamente vender el producto que el cliente me fue a comprar, sino que estimular, ¿cierto?, a través de una fuerza de venta eficaz, una venta paralela, digamos, una venta relacionada. Entonces, de esa manera yo puedo incrementar, ¿cierto?, mis ingresos. Entonces, hay tres perspectivas bajo para efectos de la perspectiva de clientes, ¿qué es lo que le aporta valor al cliente? Y en esta industria en particular, y en particular para este cliente, ¿cierto?, se identificó que proporcionar servicios de compostura, es decir, cuando compro un producto, esta es una empresa de retail, que lo que vende es ropa, entonces cuando uno vende un producto, al cliente le aporta valor si yo, por ejemplo, a ese producto se lo adapto en ciertas ocasiones. Bueno, esta es una empresa bien particular, no todas las empresas de retail que venden ropa cuentan con ese objetivo. Aquí estábamos hablando de una empresa de retail, donde además de ser ropa, es ropa de alta costura. Luego, ¿cierto?, también definen dentro del punto de vista del cliente, ¿cierto?, garantizar los productos. Cuando estamos hablando de una empresa retail que vende alta costura, claramente para el cliente aporta valor si el producto está garantizado. Y finalmente, ¿cierto?, disponer de distintos canales integrados, ya sea para la compra, para la venta, para la resolución de reclamos, etcétera, etcétera. Bueno, para poder cubrir toda esa perspectiva de clientes, también se define un conjunto de procesos más bien operacionales o acciones u objetivos en los cuales me van a permitir a mí, al alcanzarlos, ser excelente en ciertas tareas de la empresa que me van a permitir darle soporte a las perspectivas superiores. Y en particular, ¿cierto?, dentro del punto de vista operacional, algo relevante es mejorar la planificación y gestión de las compras en esta industria. Y eso se definió, en este ejemplo en particular, como un gran objetivo a nivel operacional. Hay otros también, ¿cierto?, como racionalizar, ¿cierto?, la superficie de las tiendas, que es muy importante para ellos porque el metro cuadrado, el principal costo que ellos tienen, prácticamente el 30% del ingreso, arriendo. Gestionar los contratos, obviamente, de arriendo en forma adecuada, tratar de obtener economías de escala en la medida que le arriendo a distintos operadores de real estate y, obviamente, asesorar los procesos de compra al cliente. A nivel de gestión de clientes, también hay objetivos, ¿cierto?, como gestionar la cartera de clientes conocidos, mandarle mensajes, mantenerlos activos, etcétera, etcétera. Eso es un objetivo que en esta industria se define y si podemos señalar también que a nivel de innovación, analizar las tendencias del mercado es fundamental para ello, para poder definir nuevos productos que ojalá sean innovadores y por eso nos elijan. En cuanto a reguladores sociales, una industria como esta, ¿cierto?, para ello utilizar insumos que efectivamente contaminen menos puede ser también un objetivo que se pueden definir y tal vez en algún instante esto se puede transformar en un objetivo que le aporte valor también a nuestros clientes. Hoy en día cada vez los clientes de cualquier industria valoran mucho más una empresa que reduce sus emisiones de CO2 o que en definitiva impacta menos el cambio climático o que es socialmente más responsable. En este mismo ejemplo que estamos señalando acá, para esta empresa de retail, a nivel de capital humano, contar con una fuerza de venta obviamente capaz de asesorar y estimular la compra va a aportar evidentemente en un objetivo muy importante, por ejemplo en uno que está a nivel financiero, que es aumentar la venta cruzada, ¿cierto? En la medida que nosotros logramos tener una fuerza de venta capaz de hacer eso, nosotros vamos a ser capaces de, por un lado, asesorar la compra, ahí dice P4, ¿cierto?, que era un objetivo operacional, y al asesorar la compra,
finalmente yo también estoy aportando a F1, como destaco acá, perdón, a F3, que en el fondo lo que me permite es aumentar la venta cruzada. Esto es una cadena de eventos. Por lo tanto, cada objetivo que yo me defino o que se establece en un mapa aporta a un nivel superior. En esta misma industria, el capital de información también es importante, ¿cierto? Contar con información de clientes integrada y actualizada le va a permitir a ellos claramente poder hacer gestión sobre la cartera de clientes y por consiguiente vender más también. Y así nos vamos a saltar directamente al capital organizativo en la medida que yo alineo a los empleados básicamente con las metas corporativas. Lo más probable es que ellos también van a ir ayudando a que cada uno de estos objetivos se cumpla. Básicamente lo que estamos señalando acá es que en una página podemos mostrar todos los objetivos de una organización y eso le va a permitir a la persona que está a cargo de la gestión integral de riesgo o a los auditores a futuro conocer en forma simple cuáles son los objetivos de una empresa y no tener que ir a una documentación muy extensa donde normalmente hay muchas declaraciones, ¿cierto? Y algunas declaraciones son bastante marqueteras, podríamos decir, más que objetivos de la empresa. Y esto, ¿cierto? Lo que pretende es aterrizar los conceptos y luego, obviamente, medir cada uno de estos objetivos, a ver si se están cumpliendo o no, como a través del Balance Scorecard. Por eso que el mapa estratégico también tiene 4 perspectivas, al igual que el Balance Scorecard, porque la idea es que estén directamente vinculados, que los objetivos sean realmente válidos y sean medibles. Eso básicamente a nivel de objetivos, Víctor, lo que yo podría señalar en estos breves minutos. Buenísimo. ¿Y cómo se conectan estos objetivos corporativos con la gestión de riesgos, Ceci Abati? Bien. Bueno, acá es muy importante porque vamos a ver cuál es el proceso de gestión de riesgo y tomando de ejemplo y continuando con el mismo ejemplo de esta empresa de retail, cómo después la identificación de riesgo está apalancada en eso. Entonces, para empezar, el proceso de gestión de riesgo requiere como premisas básicas o preconceptos que tienen que estar definidos. Uno es la política de riesgos, tener definida, escrita, publicada, aprobada por el directorio, en el caso de que corresponda, porque es lo que le da el marco de legitimidad a la gestión de riesgo, y además también establece su vinculación estratégica y su orientación estratégica. Por otro lado, la metodología de evaluación de riesgos, esto en general muchas empresas pasa que tienen definida una metodología de gestión de riesgos, pero a veces no la tienen escrita. Entonces, el tener la metodología es tenerla escrita, tenerla definida, tenerla conocida por todos los dueños de riesgos, para que no dé lugar a dudas de cómo se calcula el riesgo, qué es una probabilidad, qué es un impacto, cuáles son las dimensiones de impacto. Entonces, todos esos elementos que tienen que ver con sentar las bases o el marco común a la hora de identificar los riesgos, permite que después el proceso de identificación de riesgos fluya y esté mucho más alineado estratégicamente. Y por último, también es importante que la organización, previamente a comenzar con el proceso de identificación de riesgo, defina cuál es el nivel de apetito y tolerancia al riesgo que va a ser aprobado o aceptado por la compañía. Esto es importante porque permite quitar esos discursos a veces alarmistas de asustar de más, o por ahí algún tipo de displicencia de, bueno, esto no es tan importante, qué sé yo, o sea, tener bien definido hasta dónde se tolera y a partir de dónde es requerido planes de mitigación, porque es un nivel de riesgo al que no se está probando. A partir de eso empiezan las etapas básicas de la gestión de riesgo, que tiene que ver con la identificación de esos riesgos, la evaluación de ese riesgo, identificar cuáles son los controles que están mitigando la materialización de esos riesgos, y finalmente un proceso continuo de revisión y evaluación de esos controles para ver realmente qué tan asertivos son respecto a las causas que lo producen y con su capacidad de mitigar efectivamente para conocer cuál es el riesgo residual al que quedamos expuestos posterior a estos controles, ¿sí? Entonces, si tomamos la primera parte, que es la identificación de riesgos, acá la recomendación y lo que pedimos cuando siempre conversamos con los clientes es
partir desde el mapa estratégico. El mapa estratégico es el input de información para poder identificar riesgos. Y esto es porque uno de los errores más comunes es que por ahí se empiezan a identificar riesgos, así se sale a una cacería de riesgos, se empiezan a reunir con muchos gerentes y con muchas áreas para ver cuáles son los riesgos. Y se puede llegar a tener un listado muy extenso de riesgos, pero no estamos garantizando que esa identificación de riesgos sea significativa, o sea, esté realmente conectado con lo material de la compañía. Entonces, por eso nosotros recomendamos partir desde un mapa estratégico, identificar en las dimensiones, las diferentes dimensiones, cuáles son los componentes claves para lograr y alcanzar la misión y la visión de la compañía, y desde allí conectar los riesgos que van a afectar el cumplimiento de esos objetivos estratégicos. Entonces acá, por ejemplo, en el ejemplo que daba Eugenio en la estrategia de productividad, uno de los objetivos era reducir mermas y obsolescencia. ¿Por qué? Porque está conectado con la generación de valor y el aporte financiero, de la perspectiva financiera a la compañía. Y conectado con esto, el reducir las mermas, ahí sí ya podemos conectar un riesgo, en ejemplo, en este caso, que tiene que ver con que, bueno, tenemos que entonces identificar el riesgo por el robo o la pérdida o el deterioro de la mercadería en los distintos bodegas o depósitos que tenga la compañía. Entonces, ese es un riesgo. El riesgo de robo y el riesgo de la merma o de la pérdida de productos no es que solamente es un riesgo que, bueno, es importante, sí, nadie quiere, pero en este caso tiene una conexión particular con los objetivos estratégicos de la compañía. Entonces, desde allí vamos a ir tomando cada uno de estos elementos que están en el mapa, identificando este ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, en la gestión operacional, el objetivo era mejorar planificación y la gestión de compras. Entonces, si este proceso, o sea, esta compañía en sus procesos tiene súper claro y súper crítico todo lo que es la logística de abastecimiento y el supply chain, entonces un paro, una huelga, alguna inconveniente en las rutas que haga que no puedan circular los camiones hasta llegar a los depósitos y el aprovisionamiento, va a afectar directamente ese riesgo a uno de los objetivos estratégicos, como es el de la planificación y gestión de las compras. Otro ejemplo, en otra perspectiva, tiene que ver con el capital de la información. Eugenio comentaba cómo el contar con la información adecuada permitía los clientes, permitía gestionar la cartera de los clientes, y gestionando la cartera de los clientes, que es el proceso de gestión de clientes, esto impactaba directamente en lograr ese aumento de la venta cruzada, ¿sí? Este es el relacionamiento entre los distintos objetivos estratégicos. Es por esto que, volví un poquito para atrás antes de pasar, es por esto que contar con la información de clientes es un objetivo estratégico, y un ciberataque a las bases de datos de clientes sería crucial y atravesaría uno de los objetivos estratégicos, complicando la capacidad de la organización para gestionar esa cartera y para aumentar esa venta cruzada y finalmente aportar a la visión. Como estos tres, como muchos otros objetivos conectados con el mapa estratégico, lo vamos a traspasar a la matriz de riesgos, que ahora sí está en la próxima lámina. Esa matriz de riesgo estratégico, vamos a ir llevando acá cada uno de esos riesgos que identificamos conectados a los distintos objetivos. Vamos a hacer su evaluación de riesgo inherente en función de su impacto y su probabilidad según la metodología que indicábamos que era necesario tener predefinida y documentada. Y vamos a empezar a identificar cuáles son los controles o los planes de mitigación que están asociados a esos riesgos. Entonces, el sistema de vigilancia, por ejemplo, para el tema de rotura y robo, control de entrada y salida de los camiones, toma periódica de inventario, son tres tipos de controles o planes de mitigación para evitar que haya robo de los productos en las distintas bodegas. Y de esto vamos a definir esta conjunción de controles en función de variables objetivas sobre la calidad de los controles. Vamos a identificar cuál es la capacidad de mitigación de ese riesgo, ¿sí? Lo mismo para el caso de la huelga, lo mismo para el caso del ciberataque. Vamos a determinar un entorno de recuperación de servicio, un plan de continuidad de negocio. Se van a hacer en forma constante pen testing de los distintos sistemas para ver las vulnerabilidades del sistema. También se pueden hacer hackathons, que son como grandes concursos en donde se abre a los hackers en general
y se dan premios a ver quién consigue vulnerar los sistemas. Y esto es hacer como una especie de crowdsourcing, de lograr identificar no solamente con nuestro sistema, con una auditoría contratada, sino también con el resto de la gente, con el resto de los usuarios, a ver si alguien logra identificar una vulnerabilidad. Todas estas son medidas que ayudan a mitigar el riesgo de que exista un ciberataque y a lograr recomponer. En el caso de la huelga, se tomarán niveles de inventarios que se controlarán que se mantenga, se definirá una red de abastecimiento alternativa, un plan B en caso de que las rutas principales no puedan circular o el medio principal de transporte esté afectado por una huelga, entonces otros medios de transporte. Estos son ejemplos de las mitigaciones, pero creo que es bien importante que estas mitigaciones y estos controles están directamente vinculados a riesgos que están directamente vinculados a la estrategia. Entonces, hace que nos concentremos en aquellos controles que son realmente claves y vinculados finalmente con la estrategia. O sea, desde el control al riesgo y del riesgo al objetivo estratégico, es como garantizamos que nos estamos concentrando en esos controles que realmente son críticos y claves y aportan valor porque están monitoreando en la generación de valor de la compañía, ¿sí? Y de allí, con esta información, podemos construir nuestros mapas de calor, donde vamos a identificar en qué posición se encuentra cada uno de estos riesgos, cuáles están dentro del apetito al riesgo, que serían los verdes, cuáles se localizan en la zona amarilla, que según la política de cada compañía entra dentro del nivel de tolerancia o no, y cuáles son aquellos riesgos que están fuera del nivel de tolerancia al riesgo y por lo cual hay que agregar adicionales planes y controles para poder lograr incluirlos o que su mitigación alcance un nivel de riesgo residual aceptado por la compañía. Entonces, es así como desde la estrategia vamos desglosando los riesgos y desde los riesgos llegamos a los controles que son claves y vinculados con la estrategia y los procesos de generación de valor. Víctor, contanos cómo sigue este proceso. Sí, bueno, acá sinceramente, estimados, es tirar ideas sobre la mesa, aportar información, dado que a nosotros nos toca ver diversas organizaciones de diversos tamaños, con diversas improntas cada una de ellas. Y acá yo he escuchado de todo. El otro día, de hecho, comentábamos que cuando estamos en reunión con auditoría interna, muchas veces auditoría interna nos dice, oye, yo cuando voy a auditar un proceso, el área de riesgo ya tiene sus riesgos, pero son distintos a los míos como auditoría interna. Entonces, como que uno se cambia de gorro, de riesgo a auditoría interna, y el proceso lo miro de otra forma, con otros tipos de riesgos. Como también hay clientes que no, que para ellos el riesgo sigue una única línea de vida en el tiempo, donde comienza con la identificación en la segunda línea, que tiene esta conversación con el dueño del proceso y define un riesgo. Después ese riesgo, como lo mostró Ceci, va evaluándose, va mitigándose, se va transformando en el tiempo, y después auditoría interna toma ese mismo riesgo, que le llama de la misma forma que riesgo y que el dueño del proceso, y no se cambia el gorro, sino que es el mismo riesgo mirado de distintos puntos de vista, y finalmente realiza controles sobre los controles que mitigan estos riesgos, y dependiendo del riesgo se y analiza si es que estos procesos que están por detrás son clave o no son claves, son críticos, no críticos, y finalmente el reporte sale de ahí. Entonces, cuando uno analiza, investiga acerca de una presentación de cómo aportar valor, primero que todo hay ciertas premisas, que ese valor no tiene que ser tan solo desde el punto de vista de la persona que tiene un gorro que dice auditoría interna, o de un gorro que dice segunda línea riesgo, o de un gorro que dice dueño de proceso. Esto es mucho más amplio el valor que se quiere perseguir. De hecho, aquí ya entramos rápidamente en un concepto que es para todos los grupos de interés. Lo hemos visto a lo largo de Latinoamérica, estas ciertas palabras como estallidos sociales
o cierto aburrimiento de las personas en relación a ciertos temas. Bueno, eso por detrás obedece a esto, obedece que esa demanda dice que las ocupaciones y las preocupaciones han estado de alguna forma individualizadas en personas que tienen ciertos corros y no para todos los grupos de interés que están relacionados en el aportar valor, porque cuando uno va a investigar la palabra valor, viene del latín velere, que significa fuerte, y es una fortaleza que no es individual, es una fortaleza que permite a otros que sean más fuertes, en base a la fortaleza de un individuo, hacer que la sociedad sea más fuerte, mediante los equipos de trabajo, de algo individual, emane hacia las organizaciones. Y no es tan solo las organizaciones, sino que son los órganos, adicionalmente a eso, son los órganos de gobierno, partiendo del directorio. Pero si uno empieza a agrandar esto, no es tan solo de tu empresa, sino que es del ente regulador, en quienes da las reglas, que también tiene que aportar valor. Y eso están supeditados a un gobierno que gobierna el Estado de un país, y si lo miramos ya de un zoom más gigante del mundo, o sea, las reglas del mundo. Y ahí es donde cada uno debe hacerse cargo de su aporte de valor individual para aportar a los demás. Entonces, no es tan solo para un área, sino que nuestros informes de auditoría tienen que tener un interés transversal a todos los grupos de interés. Bueno, suena bonito, pero esa es la idea. La idea es de, como lo decía Porter, lograr conexiones de progreso entre la organización y la sociedad, que cuando uno lee suena como bien etéreo, pero hoy día las grandes demandas sociales de Latinoamérica de hecho van por este lado. Por otro lado, ¿cómo? Desde las distintas perspectivas, como lo decía Eugenio, de procesos, de clientes, de aprendizaje, financieras y en general de todas las dimensiones donde se puedan identificar lo importante y los objetivos corporativos para desde ahí construir las relaciones y las competencias. Por otro lado, ¿quiénes? Todos somos responsables, todos tenemos que hacernos cargo del aporte de valor, no tan solo nosotros como auditores internos, sino que los dueños de los procesos, el directorio que es quien define las reglas, y es por ello que ahí dice todos los grupos de interés, tanto internos de las organizaciones como externos. Adicionalmente, estos modelos deben ser medidos para que realmente se cuente con una opinión objetiva si se están o no se están cumpliendo los objetivos que realmente le importan a la organización, y que todos esos trabajos, tanto de auditoría, de riesgo, de cumplimiento, realmente aporten valor, y que uno sienta que el trabajo que uno hace tiene un propósito, se cumple periódicamente con disciplina, y esto a la larga finalmente permite tomar mejores decisiones. Por lo tanto, como pueden ver ustedes, el aporte de valor emana desde el conocimiento, desde las capacidades, la educación que tiene cada persona, y que finalmente eso queda en una decisión diaria. Entonces nosotros aquí queríamos interactuar un poquito con ustedes, y la pregunta es bien simple: ¿cuál es la palabra más representativa que para ustedes genera valor? Entonces yo acá me voy a ir a Zoom, está lista la pregunta, voy a iniciar una votación, por lo tanto a ustedes ahora en línea se les debiese haber activado una encuesta para que puedan responder en su opinión cuál es la palabra que más representa la creación de valor. Entonces así podemos saber para ustedes si es que, por ejemplo, la creación de valor significa que aporta confianza, o quizás en sus organizaciones este aporte de valor no baja de la alta dirección y quizás los objetivos quedan en el aire, quedan muy arriba,
que aporta transparencia, que la generación de valor también para ustedes significa mejora continua, o quizás indiferencia, no les interesa, o va relacionado al nivel de madurez, o a la reputación, o que no tiene importancia, o aporta legitimidad, por ejemplo, es algo realmente importante. Entonces, aquí ustedes se están manifestando, ya vamos ya en un 71% en mejora continua, en 25% transparencia, en un 30% confianza. Como pueden ver ustedes, nadie, no sé si ustedes están viendo lo que yo estoy viendo, pero a mí se me está moviendo la votación en línea. Nadie ha votado indiferencia, nadie ha votado sin importancia, y voy a finalizar la votación. Compartir los resultados y me avisan por favor si pueden ver mi pantalla con los resultados. Si alguien me puede confirmar si ven los resultados. Sí, 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 se se ve. está viendo. Perfecto, entonces quiere decir que de los que estamos presentes en este webinar y contestamos, el 66% tiene en su mente o como palabra más representativa de creación de valor que aporta una mejora continua. Por otro lado, no menor, en un 41% confianza. Y bueno, cuando uno ve las encuestas de los países, los principales índices que están más deteriorados, están malos, es la confianza. La confianza está hoy día por el suelo, no tan solo en las instituciones que en general salían bien evaluadas, están muy mal evaluadas. Entonces, si pudiésemos nosotros, nuestras organizaciones, partir la creación de valor del entendimiento y definición de estos objetivos estratégicos, de las reglas de los juegos, de lo que realmente es importante no tan solo para un grupo de interés, sino que para todos los grupos de interés internos y externos, realmente este tipo de ejercicio, como bien lo dicen, o sea, aporta en la mejora continua y en la confianza, temas que estamos muy de acuerdo. Voy a avanzar un poquito más rápido para que no nos atrasemos con el término. Por lo tanto, concluyendo, el proteger el valor de todos los grupos de interés, como asimismo el crear valor, primero que todo, si lo vemos como un paraguas, tiene que estar sustentado en lo importante, como lo mencionó Eugenio, que básicamente ese modelo corresponde al clásico Norton y Kaplan, que tiene estas perspectivas de aprendizaje, de procesos, de cliente y financiera, pero se pueden agregar otras partes de paraguas. De hecho, uno ve otros modelos e incorpora más componentes. Hoy día está muy fuerte el componente social, el componente regulatorio, o sea, casi sale desde procesos internos, sino que ya se ve como algo grande, que si las comunidades no están de acuerdo con un proyecto, por ejemplo minero, ese proyecto minero no se puede llevar a cabo. Entonces, dependiendo de la organización, dependiendo del tamaño, dependiendo de su propia característica, tiene que tener estas bases y en estas bases definir cuáles son sus principales objetivos para luego decantarlo en el mapa estratégico, desde ahí hacer una adecuada identificación y evaluación de los riesgos asociados a estos objetivos y, por cierto, también la clásica visión de los procesos críticos, pero también relacionados con los objetivos corporativos, para luego realizar una adecuada planificación de mi plan de auditoría, tomando como insumo los objetivos, los riesgos, los principales procesos, alineados con los dueños de los procesos y las segundas líneas, las gerencias de riesgo, y poder planificar adecuadamente mi trabajo, ejecución y supervisión de auditoría. Y desde ahí aportarle valor con nuestros informes, con informes de calidad, de contenido, donde uno presenta un informe y el directorio realmente le ve el valor, el mercado le ve el valor y todas las partes relacionadas realmente ven el valor,
porque está relacionado con lo que la organización definió como importante. Bueno, creo que estamos puntualmente, si es que no me equivoco, en la hora. Nosotros sabemos que este tipo de presentaciones genera una serie de cuestionamientos. Nosotros no somos dueños de la verdad. Nosotros simplemente somos unos profesionales apasionados en nuestras materias que nos gusta investigar, que nos gusta aportar desde nuestra expertise en estas materias. Por lo tanto, bueno, felices que hay alguna consulta de poder debatir, de poder conversar. eh, eh, Damos apertura de micrófono, digamos. Alexis, por favor, Andreina, Cecilia, Eugenio. A los que quieran hacer preguntas pueden hacerlas por el chat, o si quieren activar el micrófono y hacer la pregunta directamente en vivo, como prefieran. Adelante, adelante con las preguntas. Excelente presentación. Felicitaciones a los tres. Muy completo, muy vigente todo. Excelente. Gracias. Adelante con las preguntas, como dijo Ceci y Víctor. Si no hay preguntas, pueden ser felicitaciones. No, no, pueden ser quizás también dar sus experiencias más que preguntas, porque al haber tantas personas y tantas diversas realidades, quizás también hay algo importante que complementar. Ahora, el tiempo quizás no nos acompaña, porque ya estamos en tiempo. Acá hay una pregunta respecto a los riesgos de fraude. Pregunta si los riesgos de fraude se pueden ver en el mapa estratégico, se necesita otra metodología aparte para unificarlos. Los riesgos de fraude están conectados con el valor de la compañía. ¿Por qué? Porque un fraude deteriora el valor de los activos, deteriora esa perspectiva financiera de la rentabilidad sobre los activos y la rotación de ventas, y de la inversión, o sea, que afecta directamente el objetivo estratégico financiero, la perspectiva financiera, y además puede generar también los fraudes en algunos casos, y según las legislaciones de las organizaciones, terminar teniendo un impacto y una responsabilidad hasta los directores, y por esto es que hay entes reguladores que regulan el tema de fraude. En el caso, por ejemplo, de varios países de Latinoamérica que tienen un modelo de prevención del delito, y esto está conectado con reguladores que hacen control y revisión después sobre esto. Entonces, los procesos reguladores y sociales estaban dentro de la perspectiva de procesos, si se recuerdan, en la subperspectiva y una perspectiva de procesos reguladores y sociales. O sea que se pueden ver en el mapa estratégico y están conectados con la perspectiva financiera, porque es donde termina impactando en el problema patrimonial que genera un fraude y la desviación de recursos, y también con los reguladores y sociales, que es la otra perspectiva en la que ahora está vinculado. Así que sí, efectivamente, no es necesario y no es recomendable que fragmentemos otra metodología, sino, como dice Víctor, tener que tratar de consolidar y cristalizar todo en una sola única matriz que pueda permitir las perspectivas y las visiones, desde la primera línea, desde la segunda y desde la tercera línea. Todos vamos a estar observando los mismos procesos, la misma empresa, quizás con diferentes perspectivas, ¿sí? Entonces, la recomendación es integrarla a los riesgos de fraudes, a los riesgos que estamos mapeando, y conectarlos con los procesos estratégicos de la compañía, ¿sí? Sí, adicionalmente, complementando, yo he estado últimamente en varias conversaciones de estos modelos de aseguramiento, donde tú tienes los distintos marcos, que en inglés le denominan los frameworks, donde cada framework básicamente, por ejemplo, es fraude, es SOX, si la empresa cotiza en Estados Unidos, es el control interno, es la auditoría externa, es un ente certificador. Entonces uno tiene como todos los entes reguladores o de aseguramiento, que también le llaman de aseguramiento, y por otro lado tienen los distintos procesos o objetivos, y en el centro está el riesgo. Entonces el riesgo puede ser evaluado desde distintos frameworks, en este caso desde el framework de fraude. En organizaciones grandes he visto que hay un responsable tan solo de ese marco, y en organizaciones más pequeñas
una sola persona se hace cargo de todos los riesgos, entre ellos fraude. Y en general cuando están estas organizaciones más reguladas, como por ejemplo entidades financieras, ahí sí uno ve claramente como una separación, una expertise mayor, personas que realmente tienen un framework de fraude, pero eso porque son grandes, porque están bien reguladas. Las más pequeñas, lamentablemente, es como una contraloría que tiene riesgo, que tiene auditoría, y con los recursos que tiene trata de hacer varias gestiones sobre los riesgos de fraude en particular, pero así como fraude también tiene que revisar la parte operacional, financiera. Bueno, son múltiples realidades, está buena la pregunta, porque son realmente dolores que tienen las organizaciones hoy día. Yo siempre trato de ser como disciplinado en el tiempo, ya estamos pasados, por lo tanto ya lo último que les podríamos pedir a los asistentes, de hecho voy a dejar de compartir pantalla con el propósito que prendamos nuestras cámaras y nos saquemos una foto para, como es un clásico en verdad, nosotros en nuestro evento, mirarnos las caras. Yo en lo personal estoy un poco aburrido ya del home office, ya necesito tener contacto con gente, verla y golpetearle el cuerpo, darle una palmada, un buen apretón de manos, pero bueno, lo más cercano a vernos, o sea, al menos prender las cámaras. Es muy raro hablarle a un PC, extremadamente raro, pero bueno. Yo solo Ahí para Francisco terminar... Arauz manda agradecimiento y felicitaciones, así que muchas gracias también a ustedes por asistir y a todos los que han compartido. Y bueno, prendan las cámaras, así sacamos la fotito. Sí, yo aprovechando acá que nos sacamos la foto, quiero agradecer al Instituto de Auditores Internos de Venezuela por esta oportunidad de poder debatir, de poder conversar. Me hubiese encantado que hubiese sido un poquito más largo, pero siempre uno queda con ganas de más, y agradecer a las personas que cada vez que tenemos este tipo de webinars nos siguen, nos ven, y bueno, la gestión de riesgo, la gestión de auditoría, la gestión de cumplimiento depende de todos. Así que Víctor, muy agradecido por mi parte, ya cierro los micrófonos, le doy el paso a Alexis ya como para las últimas palabras. Agradecimiento también a Eugenio y a Cecilia por su tremenda ponencia. Muchas gracias. sí, reiterar el agradecimiento y las felicitaciones por esta fabulosa iniciativa, con el aporte de todos estos conocimientos y esta presentación bien buena que hicieron. Gracias a ustedes, a ti, Víctor, Ceci, Eugenio. Sé que es el inicio de otras actividades que vamos a realizar. Me gustó mucho el ejemplo donde plantearon allí información del negocio de retailing, que es lo que está planteado seguramente para el próximo mes. Así que ya les informaremos. Y gracias a todos los amigos de la región. Y bueno, por allí vi a Francisco, el nuevo presidente de la FLAI, que también está participando. Así que excelente, y espero que haya sido de provecho para todos. A su orden por acá en el Instituto de Auditores Internos de Venezuela, disfrutando y muy contentos con aliados como ustedes. Así que adelante, los invito, reitero, a que visiten la página de BRC. Y disculpen la conexión, que no ayuda mucho. Así que buenas tardes, y no sé si alguien más quiere decir algo de ustedes, Víctor. También Al igual que saludos desde Colombia. Hernán Vergara nos manda saludos de Colombia. Qué bien, de Colombia. También a Colombia. Felicitar a Francisco en este nuevo desafío, nuestro presidente de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos. Ingresó este año después de la salida de nuestro ex gran presidente Jorge Vadillo. Muchas felicitaciones, Francisco, por este desafío, y esperamos estar todos presentes. Pasamos el auspicio desde ya en el próximo Congreso Latinoamericano de Auditores Internos 2022 a realizar en Costa Rica. Así que ojalá que la pandemia ya haya bajado y nos podamos ver allá presencialmente. Si no, ahí estaremos online.
Bueno. Gracias por la presentación y bueno, darle las gracias a los expositores por su tiempo y el aporte que nos están dejando. Gracias. Estamos a su disposición. Excelente. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Cuídense mucho. Hasta luego. Feliz fin de semana. Chao, chao.